La mañana había sido de lo más común. Estaba en mi estudio de diseño en Mérida, dibujando opciones de acabados para la casa de playa de una clienta, con el sol colándose por las grandes ventanas del frente. Cuando mi celular se iluminó con un número desconocido, estuve a punto de dejar que saltara al buzón, pero algo en el fondo me dijo que contestara. «Señora Velázquez». La voz era seca, casi mecánica. «Soy Melissa, de Recuperación de Crédito Horizonte. Estamos intentando contactar a Daniela Ortiz por un saldo pendiente de 470,000 pesos. Su número aparece aquí como referencia financiera». Mi pluma se quedó quieta a medio trazo. «Disculpe, ¿podría repetir eso?». Lo hizo sin titubear. Las palabras cayeron pesadas como piedras deuda de juego. Vencida, referencia. Mi mente buscó alguna explicación lógica, pero nada encajaba. «Lo siento, no puedo ayudarla», dije al fin, con voz calmada, aunque mis dedos apretaban el teléfono con tanta fuerza que dolían. «Por favor, quiten mi número de sus registros». La llamada terminó con un clic, dejando solo el zumbido suave del aire acondicionado llenando el silencio. Miré el boceto a medio terminar en mi escritorio. La línea del lápiz, ahora temblorosa donde mi mano había fallado. Conocía a Daniela desde hacía 2 años. Tenía una lengua afilada que podía confundirse con seguridad. Siempre vestida como si tuviera un lugar más importante al que ir. Emiliano la adoraba. Y yo la había aceptado. O tal vez me había entrenado para no mirar demasiado de cerca. Pero esto no era algo que se pudiera malinterpretar. Me levanté de la silla y caminé a la cocina al fondo del estudio. Las baldosas se sentían frías bajo mis pies descalzos. Me serví un vaso de agua, tomé un sorbo y lo dejé sin tocar. El número 470,000 resonaba en mi cabeza como una canción pegajosa que no quieres escuchar. En algún cajón de mi casa estaban los contratos de la boda. Cada factura que había firmado con mi nombre, 960,000 pesos en festejos. Todo por la felicidad de mi único hijo. Y ahora, la voz de una cobradora se plantaba en medio de esa imagen. Negándose a ser ignorada, tomé mis llaves del mostrador. Cerré el estudio y salí al calor de Mérida. La luz del sol, que hace 1 hora parecía tan agradable, ahora se sentía abrasadora, pesando sobre mis hombros mientras cruzaba el estacionamiento. Cuando me subí al coche, supe que no volvería al trabajo esa tarde. Había cosas en mi casa que necesitaba encontrar. Y tal vez, solo tal vez, cosas que no quería ver. El trayecto a casa fue un borrón. Las calles de Mérida pasaban sin que realmente las viera. Mi mente volvía una y otra vez a momentos que había archivado como rarezas o hábitos inofensivos. Daniela inclinando su celular durante la cena en un restaurante del centro. Cómo se ponía tensa cuando mencioné cerrar los pagos finales del banquete. Aquella tarde que llegó con café. Todas sonrisas. Antes de pedirme que firmara como aval para un pequeño préstamo personal, solo para mejorar mi crédito antes de la boda. Me reí entonces. Le dije que no hacía falta si Emiliano ya tenía finanzas sólidas. Ella sonrió de mala gana y cambió de tema. Ya en casa, dejé mi bolsa en el aparador y fui directo al mueble del comedor. El folder de la boda estaba en la repisa de abajo. Entre la vajilla de mi abuela y un viejo álbum de fotos familiar, lo puse en la mesa y lo abrí. Las secciones estaban ordenadas y etiquetadas lugar. Banquete, flores, transporte. En un bolsillo trasero había papeles que Daniela me había dado semanas atrás. Recibos y confirmaciones que no me había molestado en revisar a fondo. Entre ellos, un montón delgado de estados de cuenta bancarios. El primero llevaba los nombres de Emiliano y Daniela. Una cuenta conjunta que ni siquiera sabía que existía. Mis ojos recorrieron la lista de cargos BetNow, Spin King, Casino Caracol Dorado. No 1, no 2, sino decenas de movimientos en los últimos 3 meses. Varios eran por cantidades que me hicieron apretar el estómago. A la mitad del segundo estado, vi transferencias desde la cuenta principal de Emiliano a la conjunta,
y casi de inmediato, retiros a los mismos proveedores de casinos. No era solo el dinero de Daniela el que se desvanecía. Las ganancias de Emiliano se estaban yendo por el mismo desagüe. Me recosté en la silla, con las páginas flojas en las manos. Ya no era un rumor, ni habladurías de una extraña por teléfono. Esto estaba en blanco y negro. Cada línea otra pieza de una verdad que no quería ver. Ordené los estados con cuidado. Los metí en el folder y cerré la tapa con deliberada precisión. Mi próximo paso tendría que ser bien pensado, no apresurado. Para cuando el reloj de pie en el pasillo marcó las 5, supe que necesitaba escuchar la voz de Emiliano antes de que terminara el día. Emiliano llegó a la mañana siguiente. Pasando de camino al trabajo como solía hacer cuando quería un café fuerte y una plática rápida, puse su taza en el mostrador e intenté sonar casual. ¿Sabes? Comencé, removiendo crema en mi propia taza. Los problemas de dinero pueden acabar con un matrimonio más rápido de lo que uno espera. He visto parejas con todas las ventajas derrumbarse bajo el peso de las deudas. Sonrió levemente, echando un vistazo a su reloj. Estamos bien, mamá. Daniela y yo tenemos todo bajo control. No se trata de control. Se trata de saber exactamente cómo están las cosas antes de mamá. Me interrumpió suavemente. Te agradezco que te preocupes, pero no hace falta. Estamos bien. Me dio un beso en la mejilla, tomó su taza térmica y salió por la puerta antes de que pudiera insistir. La conversación cayó como piedrita en un estanque apenas una onda antes de que la superficie volviera a calmarse. Esa noche, mientras cargaba el lavavajillas, mi celular vibró. Me limpié las manos y miré la pantalla. Era un mensaje de Emiliano. Prefiero perder a mi madre que perder a mi esposa. Las palabras me robaron el aire. Me quedé ahí, con el celular pesado en la mano, leyendo las 2, 3 veces. El dolor fue agudo pero familiar, como una herida que se reabre. Dejé el teléfono y caminé a mi estudio. El único lugar de la casa que aún sentía como mío. Abrí el cajón de abajo donde guardaba los contratos de la boda lugar. Banquete, fotografía, flores, todos firmados con mi nombre. Revisé los totales. 960,000 pesos en compromisos. Junto al folder estaba el contrato de compra de una camioneta blanca perla que compré como regalo de boda, aún registrada a mi nombre. Me senté en el escritorio, con la lámpara arrojando un cono estrecho de luz sobre los papeles, y comencé a hojearlos lentamente, anotando cada cláusula, cada penalización por cancelación. El dolor ya se transformaba en algo más, un enfoque frío, deliberado. Si Emiliano estaba tan seguro de su elección, entonces yo necesitaba estarlo igual de la mía. A la mañana siguiente, tenía una cita con Elías Morales. Había sido mi abogado por más de una década, constante como metrónomo y igual de preciso. Cuando extendí los contratos sobre su escritorio, ajustó sus lentes y comenzó a leer sin decir palabra. Le tomó menos de 20 minutos terminar, Marisela, dijo al fin, recostándose. Cada contrato está a tu nombre como única firmante. Los depósitos y saldos han sido pagados desde tus cuentas. Eso significa que tienes plena autoridad para modificarlos o cancelarlos. Y la camioneta, pregunté, registrada a tu nombre hasta la transferencia del título. ¿Puedes venderla, devolverla o quedártela sin problema legal? Asentí lentamente, la confirmación asentándose en mis huesos. ¿Penalizaciones? Revisó sus notas. Varían entre el 10 y el 15% de la tarifa total del servicio. Algunas son tarifas fijas. ¿Perderías dinero? Sí, pero salvarías la mayor parte. Ya no se trataba del dinero, pero los números ayudaban a dimensionar lo que estaba protegiendo. 960,000 pesos en contratos de boda. Una camioneta de regalo que valía casi 500,000. Todo financiado por amor y confianza. Y ahora sentado como carnada para el beneficio de alguien más. Cuando salí de la oficina de Elías, el aire de Mérida era denso, de esos que se pegan a la piel. Conduje a casa sin la radio,
Con mis pensamientos más ruidosos que cualquier canción, en el comedor, despejé la mesa y extendí los contratos en filas. Hice 3 pilas lugar y banquete, decoración y entretenimiento, transporte y fotografía. Leí cada cláusula. Marqué penalizaciones en rojo, fechas en azul para cada uno. Anoté el contacto de cancelación, correo y fecha límite en un cuaderno aparte. El expediente de la camioneta estaba separado del resto. Llamé al concesionario para confirmar el proceso, para detener el trabajo personalizado y reclamarla. El vendedor sonó sorprendido, pero no lo suficiente para preguntar por qué. Para cuando el reloj de pie marcó las 8. La mesa parecía un mapa de batalla, marcas de colores, notas, fechas, números de teléfono. Mis manos olían ligeramente a tinta, y la pluma con la que empecé se había secado. Apilé los archivos en un solo montón, los até con una liga ancha y los puse junto a mi celular. Si decidía hacer las llamadas, todo podía deshacerse en 48 horas. Empecé con los contratos más grandes. La coordinadora del lugar contestó con voz alegre, pero se apagó rápido cuando le dije que necesitaba cancelar. Me recordó el depósito no reembolsable, la penalización, la exclusividad de la fecha. Le dije que entendía. Le di mi correo para la notificación formal y colgué antes de que intentara convencerme de reprogramar. El gerente de banquetes fue el siguiente. Suspiró pesadamente, como si mi decisión fuera un agravio personal, y enumeró el costo de los ingredientes ya pedidos. Lo anoté. Le agradecí y archivé el número bajo penalizaciones pagadas. Las flores vinieron después del almuerzo, una voz más suave, casi suplicante para que reconsiderara. Imaginé cajas de flores importadas marchitándose en un almacén, pero mantuve la voz firme. Por favor, envíen la factura. La liquidaré hoy. Música y fotografía fueron más fáciles. Ambos estaban acostumbrados a cambios de última hora. Aunque ninguno ocultó su decepción, cada confirmación por correo fue a una carpeta creciente en mi escritorio, etiquetada Cancelaciones, marzo, para la segunda tarde. La lista estaba completa. Había pagado las penalizaciones poco menos de 80,000 pesos y cerrado el capítulo de cada gasto importante de la boda. La camioneta fue más delicada. Fui al concesionario en persona. Con la carpeta de contratos en mi bolsa, el vendedor me reconoció de inmediato, listo para explicarme los detalles finales de personalización. Le dije que no habría personalización final. Su sonrisa titubeó, pero procesó la reversión sin discutir. Las llaves estaban de vuelta en mi bolsa antes de que saliera del lote. Por último, las cuentas. Me reuní con la gerente del banco en su pequeña oficina, explicando que necesitaba cerrar las cuentas conjuntas de la boda de inmediato. Verificó que todos los fondos vinieran de mí y luego inició el cierre. El saldo 153,240 pesos se transfirió a mi cuenta de ahorros personal. Cada recibo, estado de cuenta y correo fue a un folder físico, organizado por fecha y categoría. Si llegaba el contraataque y sabía que llegaría, quería cada hecho de mi lado. Cuando el último papel estuvo archivado, me senté en la mesa del comedor, mirando la evidencia ordenada de lo que había hecho. Había tomado menos de 48 horas desmantelar lo que había construido durante más de un año. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido de mi celular en la otra habitación. Era sábado por la mañana cuando comenzaron los golpes en mi puerta. Apenas llegué al pasillo cuando escuché la voz de Daniela aguda, alta, ya a todo volumen. Abrí la puerta y la encontré en el escalón de arriba, con Emiliano detrás, la mandíbula tensa. ¿Qué demonios hiciste?, exigió, sin siquiera un saludo. El lugar, el banquete, todo, desaparecido. ¿Tienes idea de lo que nos has hecho? Los ojos de Emiliano estaban fijos en los míos, una mezcla de dolor y incredulidad. Saboteaste nuestra boda. Mamá, me hice a un lado, quedándome en el umbral, dejando espacio entre nosotros.
Cancelé contratos que yo pagué, porque no voy a financiar un matrimonio construido sobre mentiras. Daniela soltó una risa burlona. Mentiras. ¿Esa es tu excusa? ¿No soportaste que Emiliano me eligiera a mí sobre ti antes de que pudiera responder? El sonido de pasos en la banqueta atrajo nuestra atención. La señora Vargas, mi vecina de 2 casas más allá, pasaba con su perrito Salchicha. Aminoró el paso, observando la escena. «Oh, hola, Emiliano», dijo alegremente. «Vi a Daniela con ese tipo del muelle la semana pasada. ¿Cómo se llama? Parecía que la estaban pasando muy bien». El aire pareció detenerse. Emiliano parpadeó, con el ceño fruncido por la confusión. «¿Qué tipo?» La risa de Daniela fue rápida. «Frágil, por favor. Debe estar equivocada». La señora Vargas ladeó la cabeza. «No, estoy segura de que eras tú, junto a los muelles el martes por la tarde». Dio un pequeño saludo y siguió caminando. La mirada de Emiliano volvió a Daniela. «Martes, ¿me dijiste que estabas en una prueba de vestido?» «Estaba», dijo ella. «Demasiado rápido. Es solo un amigo. Nos encontramos por casualidad». Sus ojos se desviaron hacia mí, duros y fríos, como desafiándome a hablar. No lo hice, solo me quedé ahí, dejando que el peso del momento cayera. Los hombros de Emiliano se relajaron una fracción. La primera grieta en el muro que había mantenido en alto, Daniela dio media vuelta, bajando los escalones con pasos fuertes. «No voy a hacer esto», arrojó por encima del hombro y siguió caminando hacia la calle. Emiliano se quedó, con la expresión inquieta. Antes de seguirla al coche sin decir más, la semana siguiente se sintió extrañamente apagada. Emiliano llamó menos, mandó aún menos mensajes cuando hablábamos. Su voz era plana, cuidadosa, como midiendo cada palabra. Sabía que Daniela seguía cerca, sus redes sociales los mostraban en escenas, sonriendo para la cámara. Pero había algo en los ojos de Emiliano en esas fotos que antes no estaba. El jueves por la tarde, sonó mi celular con un número desconocido. Estuve a punto de dejarlo ir al buzón, hasta que la voz al otro lado se presentó. «Me llamo Rowena Ortiz», dijo. «Soy prima de Daniela». La pausa que siguió fue deliberada, como si quisiera que me preparara para lo que venía. «Creo que deberías saber. No es la primera vez que pasa algo así». Me contó sobre un hombre llamado Derek López, el exnovio de Daniela en Guadalajara. Estuvieron comprometidos menos de un año. Según Rowena, Derek puso el nombre de Daniela en sus cuentas. Le compró un coche nuevo y la ayudó a abrir una boutique que nunca abrió. 3 meses antes de la boda. Continuó Rowena, Derek descubrió que ella había vaciado casi todos sus ahorros. Dijo que era para pagar deudas de un socio, pero nadie vio pruebas. El compromiso terminó de la noche a la mañana. Ella se mudó y bloqueó su número. Me quedé ahí, con pluma en mano, garabateando nombres y detalles sin darme cuenta. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», pregunté. «Porque la vi en una carne asada familiar el verano pasado», dijo Rowena en voz baja. «Y estaba presumiendo que estaba arreglada de por vida con un nuevo tipo cuya familia tenía lana. Creo que es tu hijo». Su voz titubeó. «Mira, Daniela y yo ya no hablamos. Me cortará por completo si sabe que llamé, pero la he visto hacer esto 2 veces. No podía quedarme callada si aún hay tiempo para que él salga». Hablamos unos minutos más, lo suficiente para confirmar su historia y anotar los datos de contacto de Derek. Cuando colgamos, miré el cuaderno frente a mí, la tinta aún fresca en una verdad que ya sospechaba. Esa noche, decidí que era hora de que Emiliano lo supiera todo. Llamé a Emiliano el sábado por la mañana y le dije que quería que viniera a cenar. Solo nosotros 2. Dudó antes de aceptar, con la voz más baja de lo habitual. Cuando llegó, puse la mesa sencilla: pollo asado, ejotes, tortillas de maíz, sin distracciones, sin invitados. Comimos casi en silencio, solo el tintineo de los cubiertos entre nosotros. Cuando recogí los platos,
Traje la carpeta de mi estudio y la puse frente a él. Esto es todo lo que he encontrado, dije. No rumores, documentos, fechas, nombres y un número de alguien con quien tal vez quieras hablar. Empecé con las deudas de juego, deslizando los estados con los cargos de casinos. Expliqué las transferencias desde sus propias cuentas, los retiros que coincidían con los gastos de Daniela. Él miró las páginas, con la mandíbula tensa, pero no me interrumpió. Luego le conté sobre la llamada de Rowena, sobre Derek López, los ahorros vaciados, la boutique que nunca abrió. Le di los datos de contacto de Derek y lo dejé ahí, con el silencio extendiéndose mientras mantenía los ojos en los papeles, cuando al fin levantó la vista. Su rostro estaba pálido. He notado cosas, admitió lentamente. Historias que no cuadraban. Momentos en que dijo estar en un lugar, pero se quedó callado, sacudiendo la cabeza. Quería creerle. No insistí. Él ordenó los papeles en un montón pulcro, con manos firmes pero ojos distantes. Gracias por decírmelo, dijo, y se fue poco después. Con la carpeta bajo el brazo, no dormí mucho esa noche. Cerca de la medianoche, mi celular vibró con un solo mensaje suyo. Se acabó. Lo terminé. Dejé el teléfono. Con las palabras resonando en mi mente, el alivio venía mezclado con tristeza. Pero estaba hecho. A la mañana siguiente, comenzaron las llamadas. La primera llamada fue de mi cuñada. Con voz cortante antes de que pudiera decir hola, había oído de una amiga que cancelé la boda a espaldas de Emiliano. Expliqué lo mejor que pude, pero no escuchaba. Al final de la llamada, dijo que esperaba que estuviera feliz por romper una familia. Siguieron otras primos, viejos amigos, algunos curiosos, otros abiertamente críticos. En el súper, 2 mujeres que conocía de años bajaron la voz cuando pasé. Sus ojos siguiéndome por el pasillo. Mantuve la cabeza en alto, pero cada mirada dejaba su marca. Emiliano me dijo que el trabajo estaba incómodo. La gente preguntaba por qué se canceló la boda, y él daba respuestas cortas. No es asunto de nadie, decía, pero podía escuchar la tensión en su voz. Por las noches, me sentaba en la sala, con la casa inusualmente quieta, y pensaba en el peso de lo que había hecho. Había desmantelado un año de planeación, recuperado regalos, cerrado cuentas. Me había convertido en el centro de los chismes, pero también había evitado que Emiliano se atara a alguien que lo veía como un recurso en lugar de un compañero. Había visto a dónde llevaba ese camino, y no podía dejarlo recorrerlo. Era un costo que podía soportar, aunque significara cargar con la culpa por un tiempo. Una semana después, un golpe en mi puerta me dijo que la tormenta no había terminado. Para el verano, los bordes filosos de todo el asunto se habían desgastado. Emiliano pagó las últimas deudas de las cuentas conjuntas y las cerró para siempre. Tomó turnos extra. Aceptó trabajos freelance y por primera vez en meses podía escuchar un alivio real en su voz cuando hablábamos. No se apresuraba a nada nuevo. La mujer con la que empezó a salir trabajaba en el mismo edificio. Alguien que conocía de manera casual desde hacía años. Se veían para tomar café. Caminaban después del trabajo, todo sencillo. Me dijo que no había prisas, ni presión, solo plática y aire fresco. Yo había vuelto a mis propios ritmos. Mi jardín cobró vida propia esa temporada, con las rosas trepando más alto de lo que nunca las había visto. Pasaba las mañanas arrancando maleza y las tardes cuidando la tierra. El trabajo silencioso me estabilizaba. De vez en cuando, me sorprendía recordando las acusaciones, las miradas, las llamadas de gente convencida de que sabía más. Esos recuerdos ya no dolían como antes. Sabía lo que ellos, no que cada decisión que tomé venía del mismo lugar desde el día en que Emiliano nació. No intentaba controlarlo, intentaba mantenerlo entero. A veces, proteger a los que amas significa convertirte en la villana de su historia, hasta que ellos mismos reescriben el final